Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. ¿Sabías que hasta un 80% de las bacterias de nuestra boca se acumulan en tejidos blandos como las encías? El sangrado al cepillarnos o enfermedades como la gingivitis son cada vez más comunes y por ello debemos cuidar adecuadamente nuestras encías cada día. Para ofrecernos un cuidado completo de las encías, Colgate ha lanzado el sistema Colgate Encías Revitalizante, que incluye dentífrico, enjuague y cepillo de dientes. La pasta de dientes contiene minerales y extracto de ginseng para ayudar a fortalecer las encías y así proteger nuestros dientes a diario. Muchas gracias a mi mecenas Colgate por ayudarnos siempre a mantener saludable toda nuestra boca. Y ahora, más que nunca, para mostrar nuestra mejor sonrisa. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast y estoy muy contenta porque hoy tengo conmigo al otro lado de la pantalla y en riguroso directo desde Málaga al doctor Borja Bandera. Él es médico interno residente de último año en endocrinología y nutrición del Hospital Clínico Universitario de Málaga y os recomiendo que le sigáis en su canal de YouTube y en Instagram. Ya sabéis, como siempre, os dejaré todos los links en las notas del podcast que podéis encontrar en mi blog www.thebeautymail.es porque es la Biblia del conocimiento. Vais a aprender muchísimo con él. Borja, bienvenido al podcast. Hola Cristina, encantadísimo de estar aquí con la audiencia y contigo para compartir un ratito hablando. Pues millones de gracias. Borja, desafortunadamente hablamos mucho de esta pandemia del coronavirus, pero hay otra muy grave y muy silenciosa que se llama la diabetes. Para poner un poco de contexto, según los datos del estudio Diabet.es, cada año alrededor de 386.000 personas desarrollan diabetes en nuestro país. A día de hoy, que estamos grabando este podcast, a 9 de julio, hay más de 253.000 casos diagnosticados de la COVID-19, para que tengamos así un término de comparación. De este mismo estudio, sabemos que el 13,8% de los españoles mayores de 18 años tienen diabetes tipo 2, esos son 5,3 millones de personas, un montón. Y un dato que me ha llamado muchísimo la atención, y hablaremos de ello durante el podcast, es que el 43% de ellos desconocían que padecían la enfermedad. Parece ser que la diabetes es la cuarta causa de muerte en la mayoría de los países desarrollados, pero también es una nueva epidemia para los países en vías de desarrollo y aquellas naciones recientemente industrializadas. Bueno, parece, Borja, con esta radiografía que he querido trazar, que la tendencia es que cada vez encontramos más casos de diabetes, que es una enfermedad que además condiciona muchísimo la vida de quien la sufre y las implicaciones que pueden tener a la larga parecen graves, ¿no? Pues sí, totalmente. Tú lo has dicho muy bien, si quieres ahora analizamos paso por paso, pero has dimensionado súper bien pues las cifras, ¿no? Y digamos la dimensión del problema, que es enorme, y además has dicho una palabra que a mí me gusta mucho cuando se habla de diabetes, que es epidemia silenciosa, ¿no? Porque no hace tanto ruido y esto lo hace especialmente peligrosa. Pero Borja, como no quiero dar nada, por supuesto, porque en este podcast hay que empezar a explicar las cosas desde el principio, vamos a ver qué es la diabetes, sobre todo porque hay mucha gente que ni siquiera, decíamos antes, ¿no? Un 43% de ellos desconocen que padecen la enfermedad. Entonces, me gustaría saber qué es exactamente la diabetes, cuáles son los tipos, porque hay la 1, la 2, etcétera, cuáles son los síntomas y los tratamientos, y luego ya vamos desgranando el tema. Vale. Bueno, vamos a simplificarlo todo bastante para que se haga menos. No queremos que esto sea tampoco una clase magistral, pero sobre todo que la gente lo entienda. La diabetes, simplificado al máximo, es una alteración en el metabolismo de la glucosa, ¿no? Pues tenemos la glucosa cuando la digerimos al tomar alimentos, después hablaremos de los alimentos, y esa glucosa tiene que metabolizarse para que el cuerpo la pueda utilizar. Pues cuando por un motivo o por otro no puede producirse esa metabolización de la glucosa,
glucosa adecuadamente, pues tenemos la diabetes y se produce la hiperglucemia, que no es otra cosa que tener la glucosa elevada en la sangre. ¿Por qué? Pues porque la glucosa es una variable biológica que tiene que estar entre unos valores, ¿vale? Entre unos valores que son bastante estrechos. Y son los valores compatibles con la salud, ¿no? Cuando esa variable no está en esos valores, pues tenemos problemas. Por abajo tenemos hipoglucemia y por arriba hiperglucemia, ¿no? Entonces, pues lo característico de la diabetes, la característica principal es una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, más concretamente de la glucosa, ¿no? Entonces, tipos de diabetes. Esto es básico. Yo quiero que todo el mundo que esté escuchando el podcast tenga esto bien claro, porque a veces se habla de diabetes indistintamente y realmente hay muchísimos tipos de diabetes. Los que la gente suele conocer son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, pero incluso hay otros tipos de diabetes menos conocidas, porque por suerte son poco frecuentes, que tienen diferentes nombres, ¿no? Diabetes tipo MODY, de las cuales hay pues también varios subtipos, diabetes tipo LADA, es decir, hay muchos tipos de diabetes, pero para simplificar las cosas vamos a quedarnos en este podcast con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Vamos a hablar sobre todo de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. De cada 10 diabéticos, pues así a bote pronto, 9 son diabéticos tipo 2 y 1 pues es diabético tipo 1. Entonces, las consecuencias, ¿no? Porque después creo que nos pasaremos, ¿no?, a diferenciar diabetes tipo 1 de diabetes tipo 2 un poco más adelante. Las consecuencias de la diabetes pues son varias. El problema es que cuando esas consecuencias aparecen, pues ya vamos tarde, ¿no? Porque como bien has dicho, es una epidemia, una enfermedad silenciosa. La diabetes no duele. La diabetes no, digamos, no hay un síntoma clave que cuando tienes diabetes, pues te das cuenta, ¿no? Veremos que podemos diagnosticarla y que podemos sospecharla de muchas formas, pero no duele. La diabetes es asintomática, en la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, las consecuencias, pues cuando ocurren, son derivadas del deterioro de diferentes órganos y sistemas. Nosotros los médicos diferenciamos las consecuencias de la diabetes en consecuencias macrovasculares que afectan a vasos sanguíneos grandes y microvasculares que afectan a vasos sanguíneos pequeños. Dentro de las macrovasculares, pues las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad del corazón, el infarto es la que más vidas se lleva, ¿no?, desgraciadamente. Y con respecto a las enfermedades microvasculares, pues puede afectar a los vasos de la retina, la retinopatía diabética, puede afectar a los vasos que forman el riñón, porque el riñón al final pues es un ovillo de vasos muy pequeñitos, ¿no?, que se afectan también por la diabetes. Esto es la nefropatía diabética. O puede afectar también a los nervios, a diferentes nervios del cuerpo, que sería la neuropatía diabética. Entonces las consecuencias y todo el esfuerzo sanitario, ¿no?, pasa por tratar de evitar esas enfermedades macrovasculares, enfermedad macrovascular y enfermedad microvascular. Y ya después me dices tratamientos. Pues imagínate, aquí podríamos hablar, ¿no?, durante horas, Cristina, pero básicamente el tratamiento clave y que siempre todo el mundo tiene que tener en mente para la diabetes tipo 1 es la insulina, porque lo que le ocurre al diabético tipo 1 es que por diversos motivos pues no puede producir insulina, su páncreas no puede producir insulina. Y en la diabetes tipo 2 hay diferentes tratamientos. Como hablaremos después, pues hay el grueso del tratamiento de la diabetes tipo 2. Primero, el más importante es dieta y ejercicio, porque esto no nos podemos olvidar, pero después tenemos ayuda farmacológica con diversa medicación, diversas pastillas, algunas orales, otras de administración subcutánea, y que actúan de diferentes maneras, ¿no?, por diferentes vías en la fisiopatología de la diabetes. Y después también hay diabéticos tipo 2 que, como después veremos, también necesitan insulina, al igual que el diabético tipo 1. Entonces, pues hemos visto tipos, hemos visto las consecuencias, ¿no? Los síntomas no lo he comentado. ¿Qué síntomas, no, da la diabetes? Pues bueno, cuando hay un debut de diabetes tipo 1, vamos a explicar, por ejemplo, los síntomas que nos encontramos. Se llaman síntomas cardinales, ¿no? Y lo voy a ir traduciendo, ¿no? Polidipsia, es decir, tenemos mucha sed.
poliuria, hacemos mucho pipí porque bebemos mucha agua por esa sed, cansancio, astenia, ¿no? Y pérdida de peso, ¿vale? Esos son los 4 síntomas, los síntomas cardinales que ocurren cuando, por ejemplo, un niño debuta, comienza con una diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2, cuando estos síntomas ocurren, si llegan a ocurrir, pues ya estamos en un momento muy avanzado de la enfermedad. Por eso, la diabetes tipo 2 es tan importante, ¿no? Porque es muy silenciosa, es decir, no produce síntomas claros. Te puedes tirar muchos años, literalmente años, con alteraciones fisiopatológicas que ni siquiera dan la cara en analítica, ¿vale? Y después, cuando dan la cara en la analítica, tampoco tienen por qué producir síntomas, al menos síntomas muy evidentes. Entonces, pues es eso, un problema silencioso que sí muchas veces se pasa por alto y que tendremos que establecer estrategias de prevención, como veremos después. No sé si he contestado la mayoría de dudas. Y una pregunta, Borja, porque decías que a veces en los análisis de sangre no se ve, pero si se ve, ¿qué es lo que se ve? ¿Que está disparado el azúcar, que no está el azúcar? ¿Qué es lo que se ve? Claro, pues lo que se ve normalmente es una glucemia en ayunas, ¿vale? Alterada en rango de diabetes, ¿vale? Ya nosotros, los médicos, pues tenemos unos rangos donde decimos, pues esto es compatible con una diabetes, normalmente más de 126 miligramos de decilitro en ayunas, ojo. O esto es compatible con una alteración de los hidratos de carbono, por ejemplo, una resistencia a la insulina entre 100 y 126 miligramos de decilitro en ayunas. O esto es compatible sin hacer muchas más pruebas con una diabetes, es decir, en cualquier momento del día tener más de 200 miligramos de decilitro de glucosa. Nosotros los médicos pues tenemos, digamos, nuestra forma de diagnosticar la diabetes, pero sí en la analítica lo principal y que es diagnóstico de la diabetes es la hiperglucemia. Has dicho 2 cosas que eran justo mis siguientes preguntas. Has mencionado glucemia. Entonces quiero que me expliques qué es eso de la glucemia y si hay alguna forma de controlarla. Y luego quiero que nos expliques qué es la insulina, porque es un poco la insulina entre policía y llave que abre la célula. Entonces quiero que esos 2 ejemplos que nos los aterrices un poco. Entonces, la glucemia, que lo has nombrado, ¿qué es? Vale. Cuando nosotros los sanitarios utilizamos el sufijo emia, significa en la sangre. Entonces, siempre que escuches algo y emia significa algo que está en la sangre. En este caso, glucemia pues es glucosa en la sangre. Insulinemia es insulina en la sangre. Y así pues con muchísimos otros factores, ¿no? Entonces, la glucosa pues eso, es esa variable que se mantiene en una persona sana en unos rangos pues de normalidad que podríamos reflejar entre 60 y 100 aproximadamente miligramos de decilitro. Y después la insulina, ¿no? Que esto quizás sea incluso más interesante. Pero la insulina es la hormona clave, ¿no? Dentro de este problema de la diabetes. Es una hormona... Cuando habláis de la insulina, yo de repente estoy pensando en aquellos dibujos animados que veíamos, perdón que yo soy muy abuela cebolleta, en La vida es así, entonces me la imagino como esa hormona mensajera que va para arriba y para abajo haciendo muchas cosas. Que está hace muchas cosas, ¿no? Eso, hace muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros siempre, de cara a la divulgación, tendemos a simplificarlo, ¿no? Como te imaginas. La insulina es una hormona, formada por diferentes péptidos. No vamos a entrar en la estructura molecular, tampoco nos interesa. Que se produce en un órgano, que es el páncreas, que está en el abdomen, en unas células, concretamente dentro del páncreas, que se llaman las células beta pancreáticas. Entonces, esa insulina es, como tú bien decías, pues como la llave que permite que los nutrientes sean utilizados por las células, ¿no? Entonces nosotros tenemos comida, nosotros comemos, nosotros digerimos esa comida y pues producimos en esa digestión, el fruto de esa digestión son nutrientes, ¿no? Macronutrientes, por ejemplo, tenemos la glucosa. Ahora, esa glucosa tiene que ser utilizada por nuestro organismo de alguna forma. Y ahí pues tiene un papel clave la insulina, porque sin insulina esa glucosa se quedaría en la sangre produciendo una hiperglucemia, cifras elevadas de glucemia en sangre. Sin embargo, con la insulina, cuando tenemos la insulina, que nos vamos a imaginar, ya que tú lo has dicho, pues que es una llave, esa llave se une a una cerradura que están en las células, que son los receptores de insulina.
Cuando esa llave se une a su cerradura, para que nos hagamos una idea, abre pues la puerta en la célula a la glucosa y otros nutrientes. Se habla siempre de la glucosa, pero también la insulina pues permite el paso de ciertos aminoácidos y otras sustancias. Para que nos hagamos una idea, es la que permite que entren en la célula los nutrientes, porque los nutrientes fuera de la célula no sirven de mucho. Tienen que entrar en la célula para que la célula los metabolice y produzca energía. Al final queremos energía. Todo esto se trata de energía. Y sin insulina, pues las células se mueren de hambre, ¿vale? Simplificándolo, las células no tienen glucosa, no pueden comer. Entonces, la insulina es una hormona esencial para la vida. Sin insulina no se puede vivir. De hecho, pues los pacientes, parece que hace mucho, pero hace 100 años se morían de diabetes. No había forma de salvarles la vida, ¿no? Entonces el descubrimiento de la insulina hace unos 100 años ya, pues fue revolucionario precisamente porque pacientes que se morían, pues ahora podían vivir. Y esto, pues, como tú te imaginas, pues cambió la vida de muchísimas personas. Así que, bueno, esa es la insulina y esa es su función, ¿no? La función de meter dentro de la célula los nutrientes. Pero además también, corrígeme si me equivoco, es una hormona que es un poco como policía también, ¿no? Porque es la que le dice, la que regula como el tráfico de glucosa en la sangre, ¿no? Dice, claro. Quieto, parado, que aquí tenemos mucho. Mira, claro, lo vais a entender. Le hemos dicho antes que la glucosa pues tiene que estar en unos valores, digamos, compatibles con la salud, ¿no? Vamos a poner en una persona sin diabetes 60 o 65 y por abajo y 100 por arriba, ¿no? Eso está así por algo, es decir, a lo largo de los miles y miles de años de evolución, esos son los valores de glucemia por algo, ¿no? Porque cuando la glucemia está por encima o por debajo, pues no va bien la cosa. Entonces, la insulina es policía, como tú dices, en el sentido de que se encarga de que la insulina y un cortejo de hormonas que acompañan a la insulina, no solo la insulina, se encarga de que la glucemia esté en esos valores. Por eso no se produce insulina por el páncreas en una persona sin diabetes cuando la glucosa está en 80 normalmente. ¿Por qué? Pues porque está bien. Ahora, si la glucosa está en 180 porque nos estamos tomando un heladito en verano, pues obviamente se va a producir insulina. ¿Para qué? Para devolver esa variable que tiene que estar tan estrechamente regulada como muchas otras variables en nuestra fisiología, pues para devolverlo a cifras normales. Pero en el sentido contrario también ocurre. Si, por ejemplo, te equivocas con la medicación de tu abuela y te pinchas insulina, por poner un ejemplo muy tonto, pues va a bajarte el azúcar y se te puede poner fácilmente en 40, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que se producen otras hormonas, llamadas hormonas de la contrarregulación, adrenalina, cortisol, glucagón, que se van a encargar de devolver esa variable a la normalidad, es decir, tirar del azúcar, de la glucemia, para arriba, para devolverlo a esa constante, ¿no? A esos valores de normalidad. Entonces, es policía, al igual que en el cuerpo, nos gusta la estabilidad, ¿vale? Al ser humano nos gusta la estabilidad, nos gusta el mantener, ¿no? Eso, la homeostasis, que es como no sé hasta qué punto puedo decir términos técnicos, entonces estoy intentando hacerlo todo mucho a lo dibujitos animados, pero no sé. Estar a gustito, vamos. Es como le gusta estar al cuerpo. Claro, el cuerpo no quiere estresarse, ¿no? Ni por arriba ni por abajo. Entonces, pues tiene un montón de variables como la glucosa, como los iones, el potasio, el sodio, como la temperatura misma, pues que están estrechamente regulados. Y en eso consiste la fisiología, en la regulación de un montón de variables que nos permite estar sanos y nos permite estar vivos, ¿no? Entonces, la insulina, como otras hormonas, es policía porque se encarga de que una variable súper importante, que es la glucemia, fijaos que la mayoría de células pues comen con glucosa, ¿no? Se alimentan de la glucosa. Esto no quiere decir que no puedan alimentarse de ácido graso, que ya estoy viendo venir a los procetogénicas, ¿no? Que no puedan alimentarse mucho de cuerpos cetónicos, sí, eso por supuestísimo. Pero en situación normal, ¿no? En situación no cetogénica, en situación de aporte exógeno de carbohidratos, pues la mayoría de células tienen como combustible preferente la glucosa, ¿no? Entonces, pues te imaginas que es importante el que se mantengan unos niveles saludables, ¿no?
Oye, Borja, y entonces una pregunta, porque escuchamos mucho en redes sociales cuando nos dicen sensibilidad a la insulina. ¿Eso es lo mismo que resistencia a la insulina? Yo tengo un lío con los dos conceptos, terrible. Sí, es fácil liarse, Cristina. Mira, son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Es lo mismo, el concepto fisiológicamente es lo mismo, pero es fácil liarse. A ver, tú eres sensible a la insulina cuando tenemos esa llave, la insulina, y tenemos esa cerradura, el receptor de insulina, ¿no? Y cuando se unen ambos, la llave y la cerradura, pues todo funciona bien, se abre, digamos, pues los acueductos por donde pasa la glucosa y la glucosa entra en la célula. Es decir, cuando la insulina puede hacer su función, cuando esa llave sirve de algo, se une y hace su función, que es dejar pasar los nutrientes, ¿vale? Vale. Eso significa sensibilidad a la insulina, es decir, mi cuerpo es sensible, responde a la acción de la insulina. Todas mis células, ¿no? Las células del hígado, las células del músculo, pues todas las células que tienen respuesta a la insulina, ¿no? Que son muchas. ¿Qué ocurre cuando eso no es así? Es decir, cuando llega la llave, se une al receptor y no encaja la llave, no deja pasar los nutrientes. Pues hay una situación de resistencia a la insulina, ¿vale? Nuestras células se han vuelto resistentes en el sentido de que no responden a lo que la insulina está pidiendo, que es, por favor, dejar abrir la puerta para que entren los nutrientes. ¿Vale? Entonces, ahora hablaremos de por qué la gente se hace resistente a la insulina. Eso. Esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo sé yo si tengo resistencia a la insulina? Vale. ¿Cómo sé yo? Es decir, ¿cómo puedo de alguna forma diagnosticar resistencia a la insulina? Bueno, está la vía fácil, que es pues con diferentes índices analíticos, modelos predictivos de resistencia a la insulina. El más conocido es el OMA-IR, de OMA Insulin Resistance, que bueno, mide básicamente insulina en ayunas y glucemia en ayunas y te dice pues si puedes tener o no resistencia a la insulina. Pero si no tienes acceso a una analítica, te tienes que fijar en proxies, ¿no? En marcadores que te dan con cierta fiabilidad una indicación de que puedes ser resistente a la insulina. El primero es la obesidad abdominal, ¿no? Se relaciona mucho con la resistencia a la insulina. El propio perímetro de cintura se relaciona mucho con la resistencia a la insulina. El tener sobrepeso u obesidad se relaciona mucho con la resistencia a la insulina. Después hay algunos marcadores cutáneos como lo que llamamos acantosis nigricans, que es la aparición de regiones parcheadas oscuras en el cuello, aquí en la axila, que se llama acantosis nigricans y que pues refleja claramente una resistencia a la insulina. Y fundamentalmente es eso, ¿vale? Si no quieres atender a lo que te dice una analítica, lo más fácil es marcadores antropométricos como un perímetro de cintura elevado, como tener mucha grasa abdominal, mucha grasa visceral, y pues tener claramente sobrepeso u obesidad. Es decir, resistencia a la insulina sin obesidad muy, muy poquitas veces. ¿Y un perímetro abdominal? ¿Qué sería un perímetro abdominal elevado? ¿Cómo habría...? Pues también hay tablas y esto depende también de la población, pero en general, pues creo recordar que era por encima de 102 en varones y 94 en mujeres. Centímetro arriba, centímetro abajo, no lo recuerdo exactamente, pero sí. Entonces, por encima de estos valores es un perímetro abdominal elevado. Después hay otros marcadores como el perímetro cintura-cadera o el perímetro cintura-altura, que también son indicativos de resistencia a la insulina. Es decir, hay diferentes parámetros, diferentes índices que nos dicen que puedes estar en riesgo de tener resistencia a la insulina, y esos índices fundamentalmente pues juegan en el perímetro abdominal, la altura, es decir, índices antropométricos, ¿vale? Pero el concepto es: sin exceso de grasa es muy difícil tener resistencia a la insulina, ¿vale? Vale. ¿Hay alguna forma de mejorar esa resistencia a la insulina? ¿Hay algo que podamos hacer? Ya sé lo que me vas a decir, pero bueno. Hay mucho que podemos hacer, pero creo que antes de contestar esta pregunta sería interesante también que la gente entendiese el por qué ocurre eso de la resistencia a la insulina, ¿no? Por qué el cuerpo pues podría resistirse a la acción de una hormona esencial
¿no? Como venga, pues autopregúntate. Me lo autopregunto porque creo que es importante, ¿no? Entonces, para que se produzca una resistencia a la insulina, tiene que haber una situación de, digamos, hipernutrición, es decir, un exceso crónico de energía, ¿no? Este es el término, un exceso crónico de energía. Es decir, con nuestra dieta occidental y nuestro estilo de vida occidental, estamos sometidos a tal exceso crónico de energía que las células dicen, espera, no entra más glucosa aquí, no puedo soportar tanta energía, ¿vale? Yo puedo manejar una cantidad de energía determinada, pero no este influjo de energía, este torrente de alimentación, de nutrientes continuos que me estás dándome donetes y dándome doritos y dándome patatas cada 2 horas, sin moverte además para que pueda consumir, que me dé tiempo a consumir esa glucosa, ¿no? Entonces las células poco a poco se van haciendo resistentes a la insulina, ¿no? Digamos que se defienden de la insulina, que quiere meter un torrente enorme de energía dentro de las células. Pero claro, la insulina se mantiene en la suya, ¿no? Y dice, ¿cómo? ¿Que tú no me vas a dejar meter los nutrientes en las células? Pues entonces tendré que producir más insulina, ¿no? Y el páncreas produce más insulina. ¿Qué pasa? Que ya tenemos una situación de hiperinsulinemia, es decir, insulina elevada en sangre, que está de alguna forma forzando, obligando a esa glucosa a entrar en la célula, ¿vale? Entonces llega un momento en que, bueno, en un momento dado, esa hiperinsulinemia, niveles elevados de insulina en sangre, consigue meter a la glucemia en valores normales. Es decir, pasa por el aro, la glucosa pasa por el aro y se esfuerza de alguna forma a costa de producir más insulina a que esa glucosa esté bien. Pero llega un momento que esto ya es insostenible y la glucemia se eleva, porque esa resistencia a la insulina no puede ser vencida por segregar más insulina todavía, ¿no? Entonces estamos ya en la situación de hiperglucemia e hiperinsulinemia, que es lo que encontramos en la diabetes tipo 2. Entonces, es ese exceso crónico de energía lo que fuerza a las células de alguna forma a defenderse, ¿no? Haciéndose resistentes a la insulina. Es una respuesta que se conoce como respuesta alostática, ¿no? A un ambiente anómalo, totalmente anómalo, que es un ambiente donde tenemos eso, una hiperalimentación, un exceso crónico de energía, un superávit continuo de energía. ¿Vale? Y yo creo que, vale, ahora sí. Ya podemos pasar a lo siguiente. Entiendo que para mejorar la resistencia a la insulina hay que prestar muchísima atención a la dieta y el ejercicio, pero te lo voy a dejar un poco más para adelante porque tú eres de los médicos que recetan ejercicio. O sea, no me vas a decir, vaya usted a caminar. Yo sé que tú me vas a decir, coja usted una kettlebell. Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo puedo mejorar la resistencia a la insulina? Pues has dado en el clavo. Obviamente la nutrición es esencial y hay muchas herramientas que mejorar a nivel nutricional, muchísimas, ¿no? Poblacionalmente comemos fatal, pero hay una herramienta que es, digamos, la number one, que es el ejercicio físico, bien planteado y, bueno, pues bien hecho, ¿no? Entonces, fíjate, es muy difícil tener resistencia a la insulina si el músculo trabaja. Si el músculo está activo, la mayor parte de receptores de la insulina pues está en el músculo. ¿Por qué? Pues porque el músculo es un órgano enorme. Tenemos más de 300 músculos en el cuerpo. Hay músculos por todas partes. Lo que pasa es que la gente no es consciente. Pero tenemos muchísimos músculos. Tenemos un tejido muscular enorme. Es decir, somos animales, somos seres que tenemos un tejido muscular muy desarrollado. ¿Vale? Entonces, si el músculo trabaja, si el músculo está activo, si el músculo, digamos, pues consume glucosa y si el músculo le damos cierta actividad, es muy difícil tener resistencia a la insulina. Entonces, de cara a mejorar la resistencia a la insulina, el trabajo de la fuerza muscular, el dar que hacer al músculo, es esencial, es crucial, es básico, ¿vale? Y como bien dices tú, yo tengo yo considero un maestro, pero también es un buen amigo, que es Felipe Isidro Donate. Si un día lo quieres, no sé si lo has traído al podcast, pero si un día lo quieres traer, me lo apunto. Pues apúntatelo porque no tiene desperdicio.
Felipe siempre dice en sus ponencias, ¿no?, que yo he tenido el placer de escuchar muchas, que pasear el perro es muy bueno para el perro, pero que no te va a salvar a ti de la sarcopenia ni te va a evitar que desarrolles pues un problema de salud, ¿no? Es decir, pasear al perro es muy bueno para el perro y es muy saludable, efectivamente, pero hacer ejercicio físico pues es otra cosa, ¿no? Es otra cosa y esto tiene que entrar en la cabeza de la gente. Y también en las consultas, ¿no, Borja? Porque, bueno, tú eres médico y tú lo ves. Cuando se prescribe ejercicio, la mayoría de las veces es camine o nade. Pero claro. ¿Cuántos doctores prescriben entrenamiento de fuerza? Pocos, pero no por falta de voluntad. De hecho, yo, pues, gratamente me he dado cuenta de que muchos compañeros dentro de mi especialidad y de otras, pues se están lanzando, ¿no? Haga usted ejercicio de fuerza, o le recomiendo que se apunte a un gimnasio, o le recomiendo que haga sentadillas o que haga flexiones. Entonces, no por falta de voluntad, sino por falta también de medios. Primero, formación, porque es verdad que a nivel académico el entrenamiento de la fuerza muscular pues sigue siendo un gran, digamos, oculto, ¿no? Algo de lo que no se habla en la carrera de medicina, de lo que no se trata, no hay asignaturas que se centren pues en ello, ¿no? Siendo básico. Y después, por lo tanto, no sabemos prescribir ejercicios de fuerza, salvo que por tu cuenta pues te hayas preocupado de formarte en eso y que te guste y que pues quieras eso, autoformarte, pues no tenemos una formación en ello. Y después, claro, nos faltan medios, en el sentido de que todo lo tiene que hacer el paciente por su cuenta. Desde la sanidad pública no tenemos acceso, por ejemplo, a un entrenador personal que pueda acompañar a un paciente con obesidad a hacer una tabla de ejercicios adecuadamente, o al menos durante una temporada hasta que él pueda hacerlo correctamente, haciendo los ejercicios con la técnica correcta y minimizando el riesgo de lesión, que al final es de lo que se trata, ¿no? No tenemos esa oportunidad, esa opción, ¿no?, de decir, pues igual que derivamos al cirujano para que valore una cirugía bariátrica, pues podemos derivar al entrenador personal para que te ayude pues con la terapia, ¿no?, física, el ejercicio físico, que es otra terapia más, a mejorar tu problema. De hecho, es el tratamiento más importante, la dieta y el ejercicio físico. Y estamos escasos de profesionales que se dedican a esos dos pilares, a la dieta, nutricionistas, dietistas nutricionistas, y ejercicio físico, entrenadores o profesionales del ejercicio físico, como quieras llamarlo. Entonces, lo lograremos. Pues, sí, lo lograremos poco a poco y a fuerza de llamar a la puerta. Sí. Pero sí que es verdad que es una clara, pues un área donde hay que mejorar muchísimo. Ojalá que si hay algún diabético escuchándonos se anime con el ejercicio de fuerza, porque hay muchos que lo desconocen lo importante que es. Otra cosa que te quería preguntar, Borja, es ¿qué significa ser prediabético? ¿Eso qué es? Pues bueno, es otra categoría más que nos hemos inventado los médicos, ¿no?, que surge hace algunos años y que te sitúa en la antesala a la diabetes. Otra vez más, ser prediabético pues se define con unos niveles de lo que llamamos hemoglobina glicosilada, que es un marcador que nos sirve para ver el control de la glucosa que hemos tenido en los 2-3 meses anteriores a la determinación. Y cuando esa hemoglobina glicosilada se sitúa no en rango de diabetes, sino en unos niveles, digamos, anteriores, en concreto entre 5,7 y 6,5% de hemoglobina glicosilada, pues hablamos de prediabetes, ¿no? Y esto también tiene, por supuesto, una correlación en cifras de glucemia. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos diferentes formas de diagnosticar una prediabetes. La más clara es haciendo pequeñas putadillas, pues, con perdón, a los pacientes, dándole glucosa para beber, ¿vale? Dándole glucosa y después pues analizando cómo se mueve su glucemia en los momentos posteriores a esa toma de glucosa, ¿no? Esa se llama sobrecarga oral de glucosa. Entonces, pues cuando tu glucosa pasa a determinado punto de corte,
deporte a determinado momento, pues eres diabético. Pero si se queda en unos valores inferiores, pues eres prediabético. Si tienes valores de normalidad que tiene una persona sana, pues no tienes ni prediabetes, ni diabetes, ni nada, ¿vale? Pero es básicamente, la curva de la glucosa que se le hace a las embarazadas, ¿no? Sí, es muy parecida. Es muy parecida. Entonces, en definitiva, la prediabetes es una situación donde ya tienes una resistencia a la insulina, ¿vale? Y estás en mayor riesgo de desarrollar diabetes. Básicamente es pues es un... Ten cuidado, porque si sigues en este camino vas a desarrollar diabetes pronto, ¿vale? Corrígeme si me equivoco. Yo siempre entendí que la diabetes tipo 1 nacías con ella, por decirlo así, y que la diabetes tipo 2 era la adquirida, la que podías desarrollarla, sobre todo a partir de la dieta. ¿Esto es así o estoy equivocada? Vale, a ver, no naces con la diabetes tipo 1 en la mayoría de situaciones, afortunadamente. Es verdad que a veces pues tenemos pues en la situación de la infancia más temprana, incluso en neonatos, pues diabéticos tipo 1, pero no es lo habitual. Lo habitual es que se desarrolle los primeros años de vida, pero bueno, vemos que se puede desarrollar vemos continuamente pues personas con 20 y 30 años que desarrollan una diabetes tipo 1. Entonces no naces con la diabetes tipo 1, naces en todo caso con una susceptibilidad genética y ocurre algo a nivel ambiental que todavía no tenemos muy claro qué es, pero probablemente sea una conjunción de factores que hace que desarrolles esa diabetes tipo 1, ¿no? Ese ataque autoinmune a las células beta pancreáticas que hacen que no puedas producir pues suficiente insulina para vivir. Pero no es que nazcas con ella, ¿vale? En ambas entidades, en ambas enfermedades, pues hay un componente genético y un componente ambiental. La cosa es que en la diabetes tipo 2 el componente ambiental lo tenemos más o menos controlado, que es ese exceso crónico de energía del que te hablaba antes, ¿no? Pues derivado de nuestras costumbres occidentales, de nuestros hábitos. Con la diabetes tipo 1 ese apartado ambiental lo tenemos menos controlado. Sabemos que, bueno, que hay muchos factores que ofertan cierta protección. Sabemos que se relaciona con los países occidentales, es decir, con los países desarrollados. No hay más prevalencia de diabetes en los países desarrollados. Es decir, que también tiene que ser algo que esté en nuestro ambiente y en nuestra cultura occidental, ¿vale? Porque si no, no se explicaría la diferencia de prevalencia y de incidencia de diabetes tipo 1 en países desarrollados versus países en vía de desarrollo o menos desarrollados. Pero ambas enfermedades, tanto una como otra, tienen un componente genético y un componente ambiental, ¿vale? Ninguna son únicamente enfermedades genéticas. Eso sí, hay diabetes genéticas, pero de eso es otro tema totalmente diferente. Entonces me pregunto, si en la diabetes de tipo 2 el componente ambiental parece tener tanto peso, si cambiásemos esos factores, ¿se podría revertir? O sea, si tú eres diabético tipo 2, ¿puede llegar un momento que dejes de ser diabético o no? Efectivamente. La diabetes tipo 2 se puede primero prevenir, como es lógico, y también se puede revertir en ciertas situaciones. Lo que pasa es que dentro de la comunidad médica, pues, por diversos motivos, se tiende a ser muy cautos respecto a esto. Pero sí se puede revertir la diabetes tipo 2, especialmente cuando no ha pasado mucho tiempo desde el diagnóstico, es decir, en los primeros años, en las primeras etapas desde el diagnóstico de la diabetes tipo 2. Claro que hay que ser cuidadoso con la terminología y hablar de remisión, ¿no? O revertir la diabetes, que tú lo has dicho bien, pero no de curación, porque realmente sigue habiendo un riesgo residual mayor en la persona que ya ha sido diagnosticada una vez de diabetes, ¿vale? Y puede volver a desarrollar diabetes y vuelve a tener unos hábitos inadecuados. Pero sí, puede darse el momento perfectamente en el que esa persona pues cambie drásticamente, porque la verdad es que se necesita un cambio drástico de hábitos, cambie drásticamente sus hábitos y consiga revertir la diabetes, es decir, que incluso deje
el tratamiento, que deje pues los antidiabéticos que esté tomando y que deje de tomar antidiabéticos. Se puede conseguir y se consigue, de hecho, una de las situaciones que más frecuentemente lo consigue es la cirugía bariátrica, pero también se puede conseguir sin cirugía bariátrica. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero no es imposible. Se puede hacer y ya te digo, es más frecuente cuando la diabetes no está muy evolucionada, es decir, en las primeras etapas, las primeras fases. Y Borja, una pregunta, ¿por qué hay pacientes que necesitan la insulina, o sea, pincharse la insulina, y otros que se pueden tratar solo con pastillas? Vale. Bueno, aquí entramos dentro de la diabetes tipo 2, ¿vale? Porque la diabetes tipo 1 siempre requiere insulina, ¿vale? No hay diabético tipo 1 que no esté tratado con insulina. Entonces, pues la tipo 1 es más fácil en ese aspecto. Nos vamos a la tipo 2. La diabetes tipo 2, el problema fisiopatológico principal es la resistencia a la insulina. Entonces, pues hay diferente medicación, ¿no? Pues que si metformina, que si sulfonilurea, que si análogos de GLP-1, que si medicación, fármacos glucosúricos. Hay muchos grupos de fármacos que atacan de diferentes formas pues a la diabetes tipo 2. Tenemos fármacos que permiten orinar glucosa, como son los glucosúricos, muy de moda. Tenemos fármacos que lo que hacen fundamentalmente es disminuir el apetito y que la persona pues coma menos, fundamentalmente, como son los análogos de los GLP-1, que también están muy de moda. Tenemos a la metformina, tenemos pues otros fármacos que se encargan de mejorar esa sensibilidad a la insulina de la que hablábamos antes. Es decir, tenemos diferentes farmacoterapias que trata de ayudar y poner un granito pues en la lucha contra la diabetes tipo 2, ¿no? Pero claro, esto dura lo que dura, porque la diabetes tipo 2, con el paso de los años, evoluciona, la evolución natural es a que el páncreas se agote de alguna forma, ¿no? Como te he dicho antes, el páncreas lo que hacía es: tengo la glucosa alta, segrego más insulina. Uh-huh. Se me sigue elevando la glucosa, más insulina, más insulina, más insulina. Pero llega un momento en el que el páncreas ya dice, ya no puedo más, ¿vale? Y entonces deja de producir insulina o la produce en menor cantidad. Digamos que se agota la reserva pancreática de insulina, que sería el término médico. ¿Qué ocurre cuando se agota la reserva pancreática de insulina? Pues que ya estamos en una situación parecida a la del diabético tipo 1, ¿no? Es decir, no tenemos insulina, no produce insulina el páncreas. Y en ese momento hay que dar insulina exógena, ¿vale? Hay que poner insulina exógena, con o sin los fármacos que hemos dicho antes, pero hay que poner insulina exógena. También en algunos pacientes donde tenemos cifras de hemoglobina glicosilada, que es el parámetro que fundamentalmente en el que nos apoyamos para saber si hay un buen control o un mal control. Cuando tenemos, digamos, un control malísimo de la diabetes, con cifras de hemoglobina glicosilada elevadísimas y cifras de glucemia elevadísimas, pues la primera, digamos, medida es insulinizar al paciente, al menos hasta que consiga un control más adecuado, ¿vale? Entonces, diabéticos tipo 2 con insulina, dos situaciones. Tienes un pésimo control y tenemos que poner insulina para que ese control mejore, o tenemos una situación de diabetes tipo 2 ya avanzada, donde no hay reserva pancreática y donde no produce suficiente insulina al cuerpo y tenemos que poner insulina exógena. Esas son las dos situaciones donde se utiliza insulina en el diabético tipo 2. Recuérdame una cosa, Borja, que me he perdido. ¿Qué era lo que medía la hemoglobina glicosilada? Mira, la hemoglobina glicosilada, la hemoglobina, tú sabes que es una molécula que lleva el oxígeno, ¿no? Eso seguro que lo sabes. Es una molécula que lleva el oxígeno a las células del cuerpo. Esa es la hemoglobina, la que conocemos, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? Que la glucemia, imagínatela como un moco pegajoso en la sangre, ¿no? Pues esa glucemia se va pegando a cosas en la sangre cuando está muy elevada y también se pega a la hemoglobina, ¿vale? Entonces, hemoglobina glicosilada significa hemoglobina que tiene glucosa pegada. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, pues, dijimos los médicos, ahí va, pues si esto se relaciona con los niveles de glucemia, si la hemoglobina glicosilada se relaciona con los niveles de glucemia, podemos medirla y tener un marcador que nos dice cuánta glucosa de media
pues tiene el paciente. Entonces, es una forma de saber, una forma estimada y que tiene sus pegas y sus inconvenientes, pero es una forma bastante buena de saber qué niveles de glucemia de media ha tenido el paciente en los últimos 2-3 meses. ¿Vale? ¿Ahora la has entendido ahora? Sí. Vale. Decías una cosa en tu Instagram que me llamó mucho la atención. Escribías que la diabetes tipo 2, mano a mano junto a la obesidad, arrasará nuestros recursos y nos pondrán en jaque en unos años de no emprender cambios a gran escala en el ámbito de la salud pública. ¿Qué estamos haciendo mal y qué hay que empezar a hacer bien? Vale. Esto es... Mójate. Sí, me mojaré. A ver, esta afirmación, que puede ser a lo mejor para muchas personas sobredimensionada, no es tan sobredimensionada. ¿Por qué? Pues porque esto va creciendo a un ritmo importante y los recursos no van creciendo a ese ritmo. Entonces no hay que ser un genio de la lámpara para darse cuenta de que esto va a claudicar en algún momento, ¿no? Pues va a claudicar este sistema, pues porque simplemente es una cuestión de recursos y de demanda, ¿no? De esos recursos. Entonces, tenemos que cambiar drásticamente, si no en unos años, que no sé si serán 10 o si serán 50, pues vamos a tener un problema. Y al menos de forma pública no vamos a poder ofertar toda la atención que van a requerir los miles de diabéticos que vamos a tener, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Pues, en mi opinión, lo que estamos haciendo mal es volcar la mayoría de recursos en aquellos elementos que menos retorno o que menos ventaja ofrece, ¿no? Me explico. Todos sabemos que pues los fármacos para la diabetes, las cirugías para la diabetes, pues tienen un papel muy importante y mejoran el control de la diabetes y pues a algunas personas también pues le cambia la vida, ¿no? Una cirugía bariátrica bien hecha, pues a muchas personas le ayuda. ¿Qué ocurre? Que estos son recursos muy caros, ¿vale? Son recursos muy caros. Entonces, cuando tú vuelcas, digamos, pues la mayoría de recursos económicos que tiene un sistema en esos dos elementos, necesariamente dejas de lado pues otras cosas. Y otras cosas que es básicamente todo lo relativo a hábitos de vida, a incidir en los hábitos de vida de las personas, que es realmente lo que más, y esto es importante que lo entiendan, lo que más retorno produce en términos de salud. Es decir, y esto viene del informe Lalonde, que fue un ministro canadiense, ¿no? Que ya habló sobre esto y que decía que nuestra salud pues depende en la mayor parte depende de nuestros hábitos. Después el sistema de salud y la biomedicina, la medicación, la cirugía, toda la biomedicina, todo lo que hay dentro de los hospitales aportan otro porcentaje de salud, pero que es mucho más minoritario. Pero los hábitos de vida, digamos, es el elemento más importante, claramente, de largo, de lejos, de cara a aportar salud, ¿no? Es lo que más condiciona la salud. Entonces, claro, sí, dime. ¿Qué hábitos de vida recetarías tú? Vale. Yo, si pudiera recetar, y si esto fuera un mundo ideal, pues recetaría... ¿Qué recetaría? Pues recetaría, obviamente, una buena receta de ejercicio físico, ¿vale? Que incluya ejercicio de físico, pues de fuerza y ejercicio más cardiovascular. Recetaría actividad física, que no es lo mismo que ejercicio físico, con al menos 8.000, 10.000 pasos al día. Recetaría una alimentación basada en productos no procesados o buenos procesados. Simplemente me quedaría con esas pautas, no alimentos no procesados o poco procesados, en unas cantidades razonables. Recetaría naturaleza, recetaría manejo del estrés. Todo esto no es una cuestión de receta, es una cuestión de educación, pero bueno, porque la gente lo entienda. Pues recetaría conexión social, interacción social,
el querernos un poquito más los unos a los otros y el tener una comunidad, ¿no?, de personas, porque nos olvidamos del apartado social, y las comunidades más longevas del planeta todas tienen en común que son comunidades muy conectadas entre sí, y no conectadas por Instagram ni por Facebook, ni siquiera como nosotros ahora, sino conectadas pues de cara a cara, ¿vale? Y recetaría pues alejarnos de todos los tóxicos, ¿no?, que están en nuestra sociedad. Alcohol, tabaco son los más frecuentes, pero no son los únicos. También recetaría filosofía de vida, ¿no? Es decir, al final todo este problema de los hábitos de vida es una cuestión que por supuesto no es médica, es más educativa que médica, pero tiene un trasfondo también cultural muy importante, ¿no? Casi diría que filosófico, ¿no? Es decir, esa necesidad de consumir, ¿no?, de buscar el placer a toda costa, esa sociedad tan hedónica en la que nos hemos convertido, que busca consumir, que busca comprar, que busca tener más, que busca producir más, que busca trabajar más, que busca más y más, ¿no? Es como una sociedad que al final se autodestruye a sí mismo, ¿no? Porque se convierte en un monstruo que al final se cae por su propio peso. Entonces, eso para mí está muy detrás de todas estas enfermedades crónicas, enfermedades de la civilización o como las quieras llamar, ¿no? Es algo también cultural, educativo, político, social, no tanto médico. Pero claro, eso no significa que tengamos que dirigir todos los recursos a lo médico, porque lo médico, lo biomédico, los médicos, los fármacos y las cirugías tienen un papel, pero cuando hablamos de enfermedades de la civilización, enfermedades crónicas no transmisibles, son los hábitos la clave. Entonces tendremos que invertir en hábitos, tendremos que financiar ejercicio físico, financiar gimnasio. A lo mejor una sociedad ideal no haría falta, pero es que estamos en una situación en la que o hacemos algo o nos hundimos. Entonces, tendremos que poner, a lo mejor, si la única forma de que la gente consuma menos refresco es incrementando el precio de esos refrescos, pues tendremos que incrementar el precio o ponerle más impuestos, tasarlos, lo que quiera. Si la única forma de que la gente haga más ejercicio es poniendo gratis los gimnasios o poniendo 1 hora de ejercicio físico en las escuelas a los niños todos los días, pues habrá que hacerlo. Es decir, hace falta programas potentes y dinero invertido en esos programas para que podamos poner fin a esto. Pero claro, como te imaginas, pues eso no es tan fácil, hay muchos intereses por medio, modificar los hábitos de la gente muchas veces no es un buen negocio, ¿no? Entonces, que realmente sí lo es, si te paras a pensarlo, simplemente por la de enfermedad que te evitarías a largo plazo. Pero claro, ese es el problema, que es un buen negocio pero a largo plazo. Y no somos buenos, en cuanto al dinero se refiere, no somos buenos pensando en el largo plazo. Nos gusta que lo que hagamos, cualquier intervención que hagamos, tenga un retorno ya. Creamos este fármaco, lo vendemos y tenemos el retorno ya. Creamos esta intervención, la ponemos en marcha y tenemos el retorno ya. Pero no pensamos en qué va a ocurrir con la siguiente generación o las 2 generaciones más allá, ¿no? No, y nosotros mismos, ¿no? Muchas veces que no vemos el ejercicio físico como una inversión en salud. Porque no se nos ha hecho llegar bien el mensaje del ejercicio físico. Muchas veces ha sido como herramienta de pérdida de peso. Claro. Por ejemplo. Ahí se le puede sacar mucha punta a eso, porque no solo tenemos que mejorar los sanitarios, ¿no? También la población tiene que cambiar su chip. Y, por ejemplo, respecto al ejercicio físico, la mayoría de personas siguen viendo el ejercicio físico como ocio. Es decir, como puramente ocio. Es decir, hay muchos padres y muchas madres que a lo mejor, bueno, si el niño no ha terminado hasta el último problema de matemáticas, no les deja ir por ejemplo, por poner un ejemplo estúpido, no les deja ir pues a clase de baloncesto, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y a lo mejor ese niño se va a beneficiar más de 1 hora de baloncesto que de terminar ese último problema de matemáticas, por poner un ejemplo, y obviamente las matemáticas son muy importantes, pero quiero decir que vemos todavía como población el ejercicio físico como
ocio, simplemente, como algo que se puede hacer cuando ya hemos terminado las cosas serias y las cosas importantes. Se sigue considerando la educación física una María, ¿no? A todo padre le molesta mucho que su hijo suspenda inglés o matemáticas, pero le da más o menos, le importa menos que suspenda educación física, ¿no? Sigue considerando como algo que queda en un segundo plano, como que es poco importante, como que es ocio, pero es que no es ocio, es salud, y lo tenemos que ver así, ¿no? Tenemos que cambiar el chip. El ejercicio físico no es prescindible, no es ocio, no es algo que haya que hacer para divertirse. Si te divierte, genial. Si te ayuda para relacionarte, para divertirte, genial. Pero es algo que es tan intrínseco a nosotros y a nuestros genes, que es algo de obligado cumplimiento en la edad que tengas, ¿vale? Para la edad, es decir, sea pues una persona de 80 años o sea una persona de 10 años, no pasa nada. Entonces, es a nivel poblacional necesario, súper necesario, un cambio de chip respecto a nuestra concepción del ejercicio físico. Eso lo tengo clarísimo. Antes no lo hemos mencionado, pero me gustaría que explicases qué es el síndrome metabólico. Porque eso también lo leemos mucho, pero al final creo que no tenemos muy claro a qué se refiere. Bueno, pues el síndrome metabólico, digamos, es una agrupación de factores de riesgo cardiovascular, factores de riesgo cardiovasculares que, digamos, te ponen en una situación de mucho mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, pues básicamente nosotros los sanitarios, los médicos, pues agrupamos una serie de factores de riesgo cardiovascular, que también pues hipertensión, glucemia basal alterada, es decir, alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, un HDL bajo, un perímetro de cintura elevado, es decir, diferentes factores que aisladamente son factores de riesgo cardiovascular, pero de forma conjunta, digamos que establecen una sinergia ahí perniciosa y te confieren mayor riesgo de tener pues enfermedad cardiovascular, que al fin y al cabo es de lo que se muere la gente en Occidente, de la enfermedad cardiovascular, de los problemas cardiovasculares. Todos estos problemas metabólicos, como la diabetes, que es de lo que hablamos en el podcast de hoy, son negativos porque condicionan muchísimo la vida de la gente y la calidad de vida de la gente, pero verdaderamente son negativos porque incrementan muchísimo el riesgo de enfermedad cardiovascular y porque es de lo que se muere la gente, repito. Entonces, pues son, digamos, formas de identificar. El síndrome metabólico es una de ellas, formas de identificar personas que están en mucho mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Ok, ahora me ha quedado súper claro. Quería preguntarte además, ¿cuál es la relación de la diabetes, por ejemplo, la tipo 1, que ya hemos hablado de esto en el podcast, pero me gustaría que incidiésemos un poco con el caso con la celiaquía, y la diabetes tipo 2, que también hemos hablado en este podcast, con el síndrome del ovario poliquístico? Entonces, si me puedes hacer un pequeñín resumen de celiaquía. Bueno, sí, simplemente hay determinadas patologías que se relacionan entre sí por diferentes mecanismos, ¿no? Por mecanismos autoinmunes, por mecanismos inflamatorios, y es muy clásica la asociación entre diabetes tipo 1 y celiaquía, ¿no? De hecho, pues, por ejemplo, en pediatría, a cualquier paciente diabético tipo 1 se le hace un examen también de celiaquía, porque se asocian mucho. Y son problemas que se encuentran asociados. ¿El porqué de esa asociación? Pues hay muchas teorías, pero realmente no lo tenemos del todo claro. Parece que, que hay mecanismos autoinmunes que se comparten y que relacionan de alguna forma ambas condiciones. Después, con la diabetes tipo 2 y el ovario poliquístico, el síndrome ovario poliquístico, nos hemos dado cuenta que uno de los factores fisiopatológicos clave en el síndrome de ovario poliquístico es la resistencia a la insulina, ¿vale? Entonces, pues como la mayoría, por no decir todos, los diabéticos tipo 2 tienen resistencia a la insulina, pues hay muchísimas mujeres que, además de tener diabetes tipo 2, pues a esa diabetes tipo 2 se le suma el problema de síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Es decir, se pueden dar de forma independiente, pero el que tú tengas resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 te pone en mayor riesgo de tener esta alteración a nivel ovárico, ¿no? Y que después, con todas las consecuencias a nivel reproductivo y al resto de factores, ¿no?, que tocan el ovario poliquístico, que sería también pues para hacer otro podcast.
Pues sí, porque el SOP le tengo que dedicar un podcast completo, porque a la celiaquía sí que lo he hecho. Borja, me gustaría que aterrizásemos un poco, dado que la diabetes tipo 2 estábamos diciendo que era la más prevalente, me gustaría que lo aterrizásemos un poco, como digo yo en este podcast, y que nos dieses una receta ideal de ejercicio y de dieta para la diabetes tipo 2. Entonces, empezando por la dieta y por no dar nada, por supuesto, expliquemos los hidratos de carbono y qué alimentos son hidratos de carbono y si son todos iguales, porque cuando pensamos en hidratos de carbono la mayoría pensará en pasta. Claro. Bueno, no, obviamente no todos los hidratos de carbono son iguales, ¿no? Hay muchas formas de dividirlo y entrando en divisiones más prácticas, ¿no? Más de andar por casa, pues podemos diferenciarlo en hidratos de carbono de absorción rápida y de absorción más lenta, ¿no? O hidratos de carbono simples y complejos, rápidos y lentos. Se les llama, digamos, pues de diferentes formas, todas hacen alusión a lo mismo, ¿no? Entonces, pues hidratos de carbono de absorción rápida son fundamentalmente los azúcares simples, ¿no? Los azúcares simples, pues azúcar, miel y todos los azúcares añadidos que encontramos en los alimentos. En los alimentos normalmente procesados, ultraprocesados y que todos conocemos, ¿no? Después, claro, tú dices, todos pensamos en pasta, efectivamente, pero realmente hidratos de carbono, fuente de hidratos de carbono, pues hay muchas, ¿no? Tenemos dentro de las legumbres, también hay hidratos de carbono, aunque las legumbres son también fuentes de proteína. Dentro, digamos, de los cereales, pues tenemos mucho, tenemos el arroz, dentro de los tubérculos tenemos la patata, el boniato, pan, por ejemplo, hablando de cereales, ¿no? Pues tenemos el pan clásico, hecho de trigo fundamentalmente, pero también tenemos ahora, que se pone muy de moda, pues panes diferentes, ¿no? Y panes que también son más saludables precisamente porque contienen hidratos de carbono más complejos, fuentes de hidratos de carbono más complejas y ya no, pues podemos prescindir del pan blanco de toda la vida, que no es el más saludable. Tenemos pan de espelta, pan de trigo sarraceno, pues tenemos una gran variedad de pan, ¿no? Que seguro que tú has probado muchos de ellos y que son mucho más saludables y recomendables que pues el pan blanco de toda la vida, incluso el pan de molde, que es muy poco recomendable, muy poco saludable. Entonces, pues eso, fundamentalmente ahí tenemos algunas fuentes de carbohidratos, ¿no? Después la fruta, obviamente, que no la hemos mencionado, súper importante y también muy recomendable, también para la diabetes, que tenemos esa concepción de que la fruta y diabetes no. Pues sí, la fruta es saludable también, en cantidades razonables, en la diabetes tipo 2 también, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues eso, son fuentes de hidratos de carbono. Nos tenemos que alejar de las fuentes más rápidas, de los hidratos de carbono más simples, de los azúcares simples sobre todo, que creo que vamos a hablar ahora también de ello, ¿no? Sí, te quería preguntar porque ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los diabéticos con los edulcorantes? ¿Pueden tomar bebidas edulcoradas? Pues mira, los edulcorantes son una solución intermedia. Si tú me preguntas, ¿es lo óptimo que tomen edulcorantes los pacientes diabéticos? Pues te diré que no. Te diré que no con algunas pruebas, alguna evidencia científica que todavía es muy incipiente, está muy en pañales, pero nos apunta a que puede haber alguna alteración de la microbiota en cantidades elevadas de edulcorantes, de que también a nivel comportamental y de sistema de recompensa pues no son del todo inocuos, a que aumentan el apetito. Es decir, hay diferentes estudios que nos dicen que al menos tenemos que tener pies de plomo y cierta precaución con los edulcorantes. Pero si después me dice, Borja, ¿qué prefieres? ¿Que un paciente tome 1,5 litros de Coca-Cola, de refresco con azúcar, o prefieres que tome pues esa cantidad de refresco edulcorado y sin azúcar? Pues obviamente pues preferiré que utilice el refresco edulcorado. Es decir, yo he recibido a veces críticas por no estar en contra de los edulcorantes, pero es que en la práctica clínica diaria, en las consultas, te das cuenta de que el mundo no es lo ideal y lo perfecto. No es Instagram. Eso es. El mundo no es Instagram, el mundo no es perfecto y la gente pues tiene unos hábitos
a veces esos hábitos son malos y para cambiar esos malos hábitos no puedes pretender que de la noche a la mañana los hábitos así se conviertan en hábitos perfectos. Entonces, si como paso intermedio entre tomar muchos azúcares simples y no tomar ninguno, pues una persona decide tomar refrescos edulcorados o yogur edulcorado o barritas de proteína edulcorada o proteína de suero edulcorado, pues me parece una opción razonable, puesto que no elevan la glucemia, puesto que tampoco han demostrado elevar la insulinemia y pese, repito, a que pues puede tener esos problemas que todavía no están del todo claros y que todavía no hemos aclarado. En definitiva, yo si los recomiendo en unas dosis razonables, ¿vale? Unas cantidades preferiblemente pequeñas, pero no son, pues, quiero decir, no hay evidencia de que sean negativos o perjudiciales, ni mucho menos a día de hoy, al menos evidencia clara, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué el azúcar entonces es tan malo para todos, seas o no diabético? Vale. Bueno, el consumo de azúcares simples se relaciona directamente y proporcionalmente con el riesgo de presentar diabetes, ¿no? Diabetes tipo 2. Entonces, simplemente por esto, pues ya sería un argumento de peso para evitarlos, ¿no? El decir es que cuanto más azúcar simple tomes, sobre todo en un contexto determinado de sedentarismo, de poco ejercicio, de poca masa muscular, pues más riesgo de diabetes tiene. Pero después nos hemos dado cuenta o nos estamos dando cuenta, Cristina, de otra cosa, y es que antes te he dicho, ¿no? Te he hablado de la glucemia al principio del podcast y te he dicho que está en unos valores muy constantes y que nuestro cuerpo, nuestra homeostasis se esfuerza porque la glucemia se mantenga en esos niveles tan constantes, ¿no? Claro, y tú piensas, a lo largo de la evolución, hasta que ha llegado la agricultura, ¿no? Realmente nuestra glucemia se ha mantenido muy estable y con muy poquitos picos. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido disponibilidad de hidrato de carbono de absorción rápida pues muy limitada. Alguna frutilla que encontrábamos por ahí, por algún árbol, por algún arbusto, algún tubérculo, que además todas estas cosas pues tenían menos cantidad de azúcar que las que tienen ahora y poco más, ¿no? Con la llegada de la agricultura pues sí, ya pudimos utilizar cereales, pudimos pues utilizar tubérculos, pudimos tener más disponibilidad de almidón, ¿no? Pero realmente a lo que voy es que a lo largo de la evolución nuestros niveles de glucemia han estado bastante estables, ¿no? Como una línea bastante estable y sin esos picos de hiperglucemia que estamos viendo últimamente, ¿no? Entonces llega pues el desarrollo de la sociedad occidental, llegan los productos ultraprocesados, llega el echar azúcar a todo, llegan los refrescos azucarados, llegan pues todos los alimentos hiperazucarados, ¿no? Y ¿qué ocurre? Pues que eso cambia drásticamente, ¿no? Y estamos continuamente pasando pues, una curva de glucemia que no tienes por qué ser diabético si abusas de todos estos productos que estoy comentando, pues va a ser una curva saltarina, ¿no? Que va de arriba a abajo continuamente. Y esos cambios en la glucemia tan abruptos, ¿no? Esta variabilidad glucémica, pues estamos empezando a ver que es una información negativa para el organismo, que puede incluso modificar algo que está tan de moda como la epigenética, ¿no? Y que confiere una información negativa a nuestras células. Estábamos acostumbrados hasta ahora a que la glucemia se mantuviese estable, bastante estable, y por lo tanto pues estamos empezando a ver que esa hiperglucemia o esos picos de glucemia pues no son positivos, tampoco son positivos, o sea, son también negativos en la persona que no es diabética, ¿vale? Entonces, pues por eso fundamentalmente se recomienda que la ingesta de azúcares simples no pase el 10% de las calorías totales de la dieta, y por eso pues no se recomienda. Y además porque no se necesitan azúcares simples, es decir, no hay ningún motivo fisiológico para que digamos que tenemos que consumir azúcares simples
Para nada. No tienen una función clara, ¿no? Que diga, pues sin azúcares simples tu sistema digestivo no puede funcionar. No existe una función claramente destinada a los azúcares simples y nos producen pues problemas a nivel, pues ya sabes, de salud dental, los típicos, de mayor riesgo de enfermedades metabólicas, de menores niveles de energía, y lo que te he dicho, ¿no? Que estamos empezando a ver que esos altibajos de glucemia pues pueden relacionarse con otras patologías que estamos empezando, ¿no? A establecer esas relaciones. Borja, lo que sí tienes en tu canal de YouTube y me pareció súper interesante es determinados alimentos que sí que pueden mejorar la diabetes tipo 2, ¿no? Por ejemplo, la cúrcuma, el vinagre, el aceite de oliva virgen extra, el té verde. Exactamente. Hay diferentes alimentos alimentos o digamos elementos, ¿no? Que tenemos todos en la cocina, algunos son especias, otros es aceite, algunos son té, otros es café, que por diferentes compuestos que hay en ellos mejoran la diabetes, disminuyen la glucemia, algunos retrasan el vaciado gástrico, otros hacen que absorbamos menos azúcares, otro mejora la sensibilidad a la insulina directamente, y los que tú has mencionado son muy interesantes, ¿no? La cúrcuma, una especia pues brutal, ¿no? Muy interesante a nivel de pues su efecto antiinflamatorio, mejora la sensibilidad a la insulina. Hay que tomarla, normalmente se recomienda tomarla con pimienta negra para mejorar la biodisponibilidad. Después el vinagre, ¿no? El vinagre con su ácido acético. El vinagre lleva siendo utilizado pues muchísimo tiempo por el ser humano, es decir, ya es muy antiguo el vinagre. Se lleva utilizando culinariamente pues un montón de tiempo y no, de hecho antes Hipócrates lo utilizaba con fines médicos, ¿no? Lo utilizaba para curar heridas, lo utilizaba sin saber muy bien por qué, pero le daba esos fines médicos. Y hoy día sigue siendo muy utilizado y la verdad es que pues sí tenemos motivos, ¿no? Para utilizarlo y lo utilizamos bastante poco. El vinagre lo que hace es disminuye la absorción de ciertos azúcares simples porque inhibe unas enzimas que se llaman disacaridasas intestinales. Después enlentece el vaciado gástrico y siempre que se enlentezca el vaciado gástrico se va a absorber los azúcares de forma más lenta, ¿no? Y esto es importante para no producir esos picos de glucemia que hemos comentado antes. Después también disminuye el apetito, por lo cual pues nos ayuda también a controlar el peso. Tenemos también, has mencionado, el aceite de oliva virgen extra, que cargadísimo de polifenoles, pues nos ayuda también. El té verde o incluso la cafeína del café, más bien el café, porque el café tiene mucho más que cafeína. Pues son todas sustancias que son interesantes y hay muchas más, ¿vale? Que son interesantes. Y que obviamente por sí solas no van a solucionar el problema, porque como hemos dicho, el problema es un problema de hábitos de vida, de lo que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas, y no se va a solucionar por echar cúrcuma a la comida, pero sí que son añadidos, son un plus que suman y que por supuesto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Hablando de tu canal de YouTube, tú hablas mucho sobre el ayuno, que eso nos daría para otro podcast o para un audiolibro, y te quería preguntar si tienes diabetes tipo 2, ¿está contraindicado el ayuno? Vale, no está contraindicado, lo que hay que tener es sentido común. ¿Por qué? Pues veré, los diabéticos tipo 2 normalmente no solo tienen diabetes tipo 2, también tienen otras patologías, por ejemplo hipertensión, y en muchas situaciones pues estarán tomando fármacos antihipertensivos, fármacos para la tensión. Si te da porque hayas visto un vídeo y te da por hacer un ayuno, sobre todo un ayuno pues prolongado, sin haber hecho ningún ajuste de medicación antihipertensiva, pues puedes tener un episodio de hipotensión perfectamente si no has ajustado la medicación. O si eres diabético tipo 2 y tomas medicación oral que produzca o tenga capacidad de producir hipoglucemias, como algunos tipos de antidiabéticos orales, y haces un ayuno sin tener en cuenta esa medicación, pues puedes tener una hipoglucemia, claro que sí. O si estás poniéndote insulina, si estás utilizando insulina exógena y eres diabético tipo 2 y no haces ningún ajuste a la insulina exógena que te estás poniendo, es decir, no reduces la dosis y haces un ayuno porque hayas visto un vídeo y no hayas tenido en cuenta nada más, pues puedes tener una hipoglucemia. Es decir,
lo que no está contraindicado como tal. De hecho, la diabetes tipo 2 es un perfil de enfermedad metabólica que se va a beneficiar de espaciar las comidas, porque al final lo del ayuno intermitente consiste en espaciar las comidas, no es más, o reducir el número de comidas. Es un tipo de enfermedad, es un perfil de enfermedad que se va a beneficiar de espaciar las comidas. Claramente, lo que pasa es que tiene que tener un prescriptor detrás que conozca la herramienta, que conozca la farmacoterapia y que te pueda ajustar y decir, oye, pues con a lo mejor 20 unidades de insulina lenta, si vas a hacer este protocolo de ayuno intermitente, pues quizás te estés pasando y puedas tener una hipoglucemia, redúcela a 16 unidades, por poner un ejemplo, ¿vale? Vale. Y ya para terminar, aunque podríamos estar aquí hasta el próximo siglo, porque es súper interesante y nos daría para grabar mucho más, y espero que vuelvas al podcast, hemos hablado de la dieta, pero me gustaría ahora hablar del ejercicio. Vale. Más allá de camine y más allá de nade. Más allá de camine y vaya a la piscina, ¿no? Exacto. Pues bueno, el concepto es que hay que utilizar el músculo, ¿vale? Y músculo no solo tenemos en las piernas, y tenemos en todas partes, ¿vale? Hay que utilizar el músculo y hay que meter intensidad. Entonces, a mí, personalmente, pues hay una modalidad de ejercicio que me gusta mucho, que es el HIIT, ¿no? El entrenamiento interválico de alta intensidad. ¿Por qué? Pues porque en 12, 15 minutos al día has podido hacer una sesión súper completa de ejercicio, muy beneficiosa y muy costo efectiva, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que tenemos todos es que no tenemos tiempo. Pues bien, esto es una gran solución a eso, ¿no? Porque en todo el mundo tiene 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos al día. Todo el mundo, de verdad. Desde el presidente hasta un estudiante, todo el mundo tiene 10 minutos al día para dedicarlo a su salud. Entonces, pues el HIIT es una modalidad que para mí es muy beneficiosa también en mejorar la sensibilidad a la insulina, que lo hemos comentado antes. Pero bueno, en definitiva, el trabajo de la fuerza muscular se puede encuadrar en diferentes modalidades de ejercicio. Te puedes comprar, como has dicho tú antes, una kettlebell y hacer un programa con kettlebell sencillito. Te puedes comprar unas pesas adaptadas a tu condición física. Lo que la gente tiene que entender es que entrenar la fuerza no es reventarse, no es lesionarse, no es machacarse, no, realmente necesitamos bastante menos de lo que la gente se piensa para mejorar la salud, ¿vale? Entonces, pues puedes hacerlo en el gimnasio, puedes hacerlo en casa, puedes hacerlo con pesas, puedes hacerlo con barras, puedes hacerlo con tu peso corporal, puedes hacerlo con bandas elásticas, puedes hacerlo en el parque, en el paseo marítimo, puedes hacer con una silla y una garrafa de agua, o lo puedes hacer en tu casa, puedes hacer un circuito de sentadillas, de flexiones, de tracciones. Se necesita súper poco, lo único que se necesita es voluntad para querer hacerlo y idealmente, y esto sí que es verdad, idealmente, pues alguien que en los momentos iniciales, cuando no tienes ni idea de cómo se hace una flexión, de cómo se hace una sentadilla, de cómo se hace una dominada, de cómo se hace un burpee, de cómo se hace una plancha abdominal, te pueda corregir y te diga, Cristina, levanta un poco el culo, estás haciendo la plancha abdominal mal, no curves tanto el área lumbar, estás haciendo la técnica mal, mete la cadera o dale intensidad, o así lo necesitas hacer más fuerte. Es decir, que te monitorice, que te dé un feedback, al menos en las fases iniciales, ¿no? Cuando la persona pues está aprendiendo. Y ahí es la rabia que me da de no poder pues tener, digamos, esa capacidad, ¿no? Como sanitario, de echar mano de un profesional que pueda pues monitorizar a la persona, porque obviamente yo no me puedo salir de la consulta para explicarle a la persona, ¿no?, cómo hacer una sentadilla correctamente, que lo puedo hacer y alguna vez lo he hecho, pero es insostenible, ¿no? Entonces, pues básicamente recetas de ejercicio siendo muy claro, ¿no?, muy directo y muy escueto. Primero, parte de actividad física. Intenta hacer 8.000, 10.000 pasos al día de actividad física. Repartidos en el día, no tienes por qué hacerlo del tirón, pero intenta llegar a 8.000, 10.000 pasos al día. Intenta levantarte de la silla al menos una vez cada hora. Intenta hacer snacks de ejercicio. Igual que nos vamos a la nevera, pues en vez de irnos a la nevera, nos vamos a la terraza, hacemos 10 sentadillas, nos estiramos un poco y nos volvemos a sentar.
Y después parte de ejercicio físico. Un ejercicio físico aeróbico siempre es ventajoso. Y aquí pues ya elige el que más adherencia te genere. Si te gusta bailar, baila. Si te gusta patinar, patina. Si te gusta correr, corre. Si te gusta nadar, nada. Si te gusta la bicicleta, si te gusta la soul bike, lo que más adherencia te genere. Y después, tercer punto, pues el ejercicio de fuerza. Lo puedes encuadrar dentro de una sesión HIIT. Lo puedes encuadrar dentro de una sesión en sala, en un gimnasio. Lo puedes encuadrar como un entrenamiento de kettlebell. Lo puedes encuadrar de muchas formas. Lo puedes... TRX, lo que sea. TRX, una clase de CrossFit, pero siempre que haya esa diferenciación, ¿no? Entre ejercicio de fuerza, ejercicio pues cardiovascular y actividad física, que después, por ejemplo, hay disciplinas como el CrossFit que aunan, ¿no? Que aunan el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza, y que por eso también a mí personalmente me gustan, ¿no? Porque son muy costo efectivas. Pero que tengas esos tres pilares en mente, ¿no? Actividad física, ejercicio de carácter aeróbico y ejercicio de carácter y ejercicio de fuerza. Bueno, me encanta porque es que nos has dado la receta, nos lo has aterrizado, que yo siempre que entrevisto es como, pero ponme un ejemplo, pero aterrízamelo. Y me lo has hecho. Te haces las autopreguntas, sí. Me haces los resúmenes, vamos. Yo te aterrizo todo. Pues ya que me estás aterrizando y haciéndote las autopreguntas, te voy a dejar que termines tú el podcast dándome un titular. Si tú quisieses que se quedasen con una idea tras este podcast, ¿cuál sería? Vale. Eso no me lo esperaba, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Creo que puedo salir del apuro, verás. A ver, lo he hecho también en otros podcasts, también lo he dicho. Lo que diría es que en este entorno en el que vivimos, ¿no? En nuestra sociedad occidental, aunque bueno, te ve tanta gente que a lo mejor alguien te está viendo desde otra parte del mundo, pero bueno, en general, en esta cultura occidental, ¿no? Porque el mundo cada vez está más occidentalizado. En esta sociedad en la que vivimos, si tú no vas a por la salud difícilmente va a venir a ti, ¿no? Porque lo normal, entendiendo como normal lo más frecuente, ya no es lo más saludable, ¿no? Poco a poco, tristemente, lo normal se ha convertido en poco saludable. ¿A qué me refiero? Pues 2/3 de la población tienen exceso de grasa, tristemente, ¿no? Si consideramos el sobrepeso y la obesidad juntos, pues 2/3 de la población pues tienen un exceso de adiposidad. La mayor parte de la población es sedentaria o no realiza de forma pues asidua, de forma frecuente, ninguna actividad física, ningún ejercicio físico. La mayoría de personas pues beben alcohol en alguna medida. Estamos todos estresados, ¿no? Aquí me incluyo, por supuesto. Estamos todos estresados, vivimos todos estresados. Priorizamos cosas que tenemos que plantearnos realmente si son la prioridad en nuestras vidas o no lo son, ¿no? Vivimos a un ritmo frenético, un ritmo que muchas veces es incompatible con la salud. Cada vez estamos menos conectados como sociedad, estamos más metidos en nuestro smartphone, en nuestras redes sociales, en nuestros seguidores, en nuestros likes, en nosotros, yo, nosotros, ¿no? Pero nos olvidamos, ¿no? De esa conexión real, ¿no? De lo que decía antes de la interconexión. Entonces, para salir de este círculo vicioso, para salir de esta situación, hay que nadar un poco contracorriente, ¿no? Y de ahí el titular de que si tú no vas por la salud, si tú no vas a la salud no va a venir a ti. En una sociedad ideal o en una de las zonas azules, que seguro que conoces las zonas azules, ¿no? Son partes del mundo donde hay muchísimas personas muy longevas. Pues en esa sociedad a lo mejor tendrías que ser uno más para ser saludable. Tendrías que ser uno más porque todo el mundo realmente pues come alimentos adecuados, se mueve mucho, tiene mucha conexión social, se van a dormir temprano, se levantan con el sol, respetan los ritmos circadianos, viven de otra forma, ¿no? Es otra cultura y otro ambiente. Y a lo mejor ahí, siendo uno más, pues puedes estar encaminado y conseguir unos niveles de salud bastante aceptables. Pero a día de hoy, en la sociedad en la que vivimos, aquí y ahora, pues tienes que nadar, esperemos que esto pues cambie, pero tienes que nadar un poquito contracorriente, tienes que ser como un salmón que va subiendo, ¿no? Que va subiendo pues corriente arriba y no tengas miedo ni que no te preocupes hacer esto, ¿no? A lo mejor tú miras a tu alrededor y dices, ¡buah! Y yo ahora me tengo que ir a entrenar 1 hora cuando mis amigos se van de cerveza. ¿Y por qué, no?
pues bueno, que no te preocupe esa tesitura, de ponerte en esa situación en el que tienes que ir un poquito contracorriente y tienes que separarte un poquito de la normalidad, porque al fin y al cabo recordemos que la normalidad es lo más frecuente, ni más ni menos, ¿vale? Y lo más frecuente no siempre es lo correcto, no siempre es lo adecuado, ni siempre es lo saludable. Pues con ese mensaje de ir a contracorriente nos quedamos después de esta charla. Ha sido maravilloso charlar contigo, Borja. Yo creo que hemos aprendido todos hoy un montón, no solo de la diabetes, de estilo de vida saludable, de qué cosas debemos hacer. Tenemos muchas recetas y ahora solo nos falta ponerlo en práctica. Ha sido un lujazo y espero que vuelvas al podcast. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Cristina. Encantado de estar aquí y espero que os haya servido de corazón. Así que nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo. Como decían los dibujos animados de mi infancia, no te vayas todavía, aún hay más. Para hablarnos de la importancia del cuidado de nuestras encías, voy a conectarme con Sonia Miranda, Scientific Affairs Manager de Colgate-Palmolive para el sur de Europa. Hola Sonia, bienvenida. ¿Por qué es tan importante cuidar de las encías? Hola, ¿qué tal, Cristina? Pues mira, las encías son una parte esencial a la vez que muy delicada de nuestra boca. Digo que son una parte esencial porque las encías sirven para un perfecto anclaje de nuestros dientes y así permitir también una flexibilidad esencial para el proceso de la masticación, que, como todos sabemos, es uno de los procesos claves para evitar los problemas de desnutrición. Además, a diferencia de los dientes, las encías son un tejido muy vascularizado a través del cual pues llegan a nuestra boca nutrientes, pero también células del sistema inmune, es decir, forma parte de la defensa de nuestra boca. Este tejido, como decía, es muy delicado, pudiendo ser atacado fácilmente por las bacterias que tenemos en nuestra boca. Por lo tanto, necesitamos cuidarlas. Necesitamos que a través de una correcta higiene bucodental eliminemos estas bacterias, porque de lo contrario las bacterias colonizan nuestras encías y comienza un proceso inflamatorio que es la gingivitis. La gingivitis es una primera fase de enfermedad de las encías, de enfermedad periodontal, que si no se detiene con la visita al higienista para que nos haga la higiene y una correcta higiene bucodental también en nuestra casa, pues evolucionará a una enfermedad crónica más severa que es la periodontitis, en la cual podemos perder piezas dentales, pero además se asocia con otras enfermedades también, como pueden ser cardiopatías, partos prematuros, neonatos con bajo peso, artritis o diabetes. Uh-huh. Por eso es fundamental el cuidado de nuestras encías y mantenerlas en estado de salud. Estábamos hablando de cuidados, pero ¿qué cuidados específicos son necesarios? Bueno, mira, es muy fácil, no es nada nuevo. A ver, la rueda ya se inventó, es una correcta higiene bucodental, es acudir al profesional dental y, por supuesto, incorporar las encías en nuestra higiene bucodental, porque muchas veces nos cepillamos los dientes, pero se nos olvida que también tenemos que cepillarnos el resto de las partes de la boca. La boca es completa y tenemos que cepillarla al 100%. Es decir, las encías hay que cepillarlas, la lengua, todas las mucosas de nuestra boca, y para las encías utilizar aquellos productos que son para su cuidado, para revitalizarlas, fortalecerlas y que no las dañen. Por ejemplo, los productos de Colgate Encías Revitalizante es una gama que ofrece dos tipos de pastas de dientes, una para aquellas personas que quieren cuidar sus encías y otra pues para las que ya están en un estadio quizás un poco más avanzado, es decir, ese proceso inflamatorio de gingivitis que hemos comentado anteriormente. Vamos a tener que usar un cepillo de dientes con unos filamentos suaves que también se encuentran en esta gama de Colgate Encías Revitalizante y un enjuague que también permita fortalecer las encías, también dentro de la gama de Colgate Encías Revitalizante. ¿Cuáles son las señales de alarma? ¿A qué debemos estar atentos? ¿Cómo nos dicen nuestras encías que hay un problema? Claro, detectar que las encías están inflamadas es algo que a lo mejor no es fácil para todo el mundo, pero, por ejemplo, hay algo que es muy típico. Cuando las encías comienzan a inflamarse, es debido a una mayor vascularización, debido a una mayor llegada de células del sistema inmune que quieren destruir esas bacterias que están proliferando, y entonces lo primero que se suele producir, además de la inflamación, es un pequeño sangrado. Cuando te cepillas los dientes, pues puedes sangrar un poquito. Cuando comes una manzana, pues por ejemplo,
quedan restos de sangre al morder la manzana. Esos son unos síntomas muy importantes que, igual que si tú te levantas por la mañana y te ves que te está saliendo una gotita de sangre del ojo, no lo pasas por alto, pues evidentemente este sangrado tampoco hay que pasarlo por alto y hay que acudir al profesional dental y ya nos indica que tenemos que cuidar nuestras encías claramente. Ok, mencionabas antes el caso de la diabetes. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la relación entre diabetes y encías? Bueno, pues al igual que otras enfermedades, como hablamos también de cardiopatías, pero sobre todo en el caso de la diabetes, ya en los últimos años se ha constatado en numerosos estudios la relación bidireccional que existe entre la diabetes y las enfermedades de las encías o enfermedades periodontales. Es decir, cuando una persona tiene diabetes, tiene un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad de las encías o incluso de que se agrave si ya la tiene. Y viceversa, cuando una persona tiene enfermedad periodontal, pues esta enfermedad periodontal descontrolada puede hacer que se agrave su diabetes. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues esto ocurre porque cuando nosotros tenemos una alta concentración de glucosa, como es el caso de los diabéticos, en la saliva, pues las bacterias van a proliferar más, que duda cabe. Y además de que estas bacterias proliferen más dañando nuestras encías, también va a ocurrir que determinadas proteínas que intervienen en la cicatrización, como por ejemplo el colágeno, se vayan a glicosilar y esto hace que la cicatrización sea más lenta, se dificulta, llegan más mediadores de la inflamación y por lo tanto se agrava la enfermedad de las encías. Igualmente ocurre en los pacientes de enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es un proceso inflamatorio, como digo, enfermedad de las encías que comienza con la gingivitis. Este proceso inflamatorio lo que ocurre es que tiene una serie de mediadores de la inflamación como el TNF-alfa que van a aumentar la resistencia a la insulina o incluso otras interleuquinas como la 1 y la 6 que lo que hace es antagonizar el efecto de la insulina, por lo tanto va a agravar considerablemente la enfermedad de la diabetes o incluso en aquellos pacientes con enfermedad de las encías ya se ha demostrado que tienen 3 veces más riesgo para desarrollar una enfermedad en las encías. Por lo tanto, básicamente estamos diciendo que es fundamental que los pacientes que tienen diabetes cuiden sus encías, pero también hay un dato muy importante y es que aproximadamente el 6% de la población española, me refiero a nuestro contexto, aún no tiene diabetes y aún no está diagnosticada. Entonces, en estas personas también es muy importante, ¿no?, este cuidado de las encías. ¿Hay alguna otra etapa o circunstancia en la que debamos prestar especial atención al cuidado de las encías? Bueno, durante el embarazo, por ejemplo, los cambios hormonales que ocurren en las mujeres, ¿no?, que tenemos las mujeres, pues pueden también alterar los mediadores de la inflamación. Entonces, bueno, durante el embarazo es una etapa que es fundamental cuidarse al completo, como todas sabemos, pero también nuestras encías, por supuesto. Otros signos que pueden aparecer, bueno, pues puede aparecer la encía enrojecida, ese pequeño sangrado que te decía, pero también un mal sabor de boca, puede aparecer mucho más blanco alrededor de los dientes, en el límite entre las encías y los dientes, eso es lo que se llama la acumulación de placa y luego esto se puede convertir incluso en algo más endurecido que es el sarro. Entonces, todos estos casos, incluso cuando los dientes se empiezan a mover de una forma extraña o cuando los vemos como alargados, no es que se hayan alargado, sino que la encía al estar dañada ha ido retrocediendo. Todos estos son síntomas que nos indican, son señales que nos indican que tenemos que hacer esa visita rutinaria al profesional dental, dentista, higienista y utilizar los productos adecuados para nuestro cuidado de las encías, como os decía antes. Sonia, muchísimas gracias por toda la información. Creo que has dado trucos súper útiles y espero que puedas volver pronto al podcast. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Un placer estar con vosotros. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog TheBeautyMail.es. Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, suscríbete a TheBeautyMail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker,
Apple Podcast, Spotify, iVoox y YouTube. Solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir. Y un último favor, si entras en iTunes y me dejas un comentario y además me regalas unas estrellas, ayudas a que este podcast tenga cada vez más visibilidad y pueda seguir creciendo. Te espero el próximo domingo con una nueva entrega del podcast de Cristina Mitre.